Es cierto que si yo quiero reflexionar de manera pura y dura, lo mejor sería agarrar un buen libro de filosofía y listo. Pero en este caso yo quería hablarles de ciertos libros de ficción que a la vez que van desarrollando la historia nos van presentando ciertas cosas que quizá haga que nos empecemos a replantear algunos conceptos, que pensemos un poco más y simplemente eso, que nos inciten a reflexionar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Cabe aclarar primero que esta lista que voy a mostrar es completamente personal, basada en mi experiencia propia, por lo cual probablemente hayan más y mejores libros que inciten a reflexionar, pero no los coloqué aquí porque no es una lista oficial, no es una investigación, esto es simplemente mi experiencia personal. Ustedes pueden dejar en los comentarios otros libros que piensen que reúnen esas características y yo quizá los lea en el futuro y luego puede que haga una segunda parte de este video. También es importante tener en cuenta que prácticamente de cualquier libro se puede reflexionar, incluso de cualquier cosa se puede reflexionar. Si yo veo un perro persiguiendo un pájaro en la calle, yo puedo decir, claro, el perro está persiguiendo su objetivo en la vida porque representa, pero estoy sobrepensando las cosas. Por eso en este video voy a presentar los libros que yo de verdad pienso que tienen como objetivo hacer reflexionar a la gente en ciertos temas y que además sí tienen sustancia de la cual se puede poner a trabajar un poco la mente. Por cierto, no están acomodados en orden ni nada por el estilo, simplemente una lista que voy agarrando de cómo están aquí. El primer libro es La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. Me parece que este libro nos presenta una sociedad quizá llevada a un extremo en cuanto a la violencia y en cuanto a la inseguridad, pero que exploramos lo que es el instinto humano. ¿Qué tanto las actitudes violentas son parte de la persona y qué tanto es aprendido en la sociedad? Y realmente se puede hacer algo para cambiar lo que realmente somos si alguien es propenso a ser violento, a reaccionar de manera agresiva, a tratar mal a los demás. Esto se puede cambiar, él realmente puede aprender si tratamos de hacerlo ver las cosas que hace y que están mal, o es parte de sí mismo, o por más que intente no va a poder cambiar. Aquí ruego que me disculpen, pero voy a ser demasiado típico y demasiado cliché con los libros que voy a recomendar a continuación. Son las distopías por excelencia que se recomiendan siempre. Comenzando por 1984 de George Orwell, un libro súper famoso, súper conocido, la distopía por excelencia junto con algunas otras que están aquí también. Y en esta novela es algo curioso, porque el mensaje en sí no es tan fuerte, ya que en este libro podemos ver una sociedad completamente controlada, completamente gobernada por la tiranía, por el control, por la supresión del pensamiento, de las libertades. Pero eso es algo muy evidente, podemos ver realmente que hay cámaras por todos lados, pero tiene cosas muy interesantes, por ejemplo nos habla del peligro de la ignorancia, de qué es realmente la verdad y qué pasa cuando esto se manipula al antojo de alguien, cómo este asunto de un enemigo, quizá real, quizá imaginario, puede hacer que una población actúe como esperamos que haga para que sea mucho más fácil de controlar. En fin, creo que es una muy buena historia, pero el mensaje no es para nada sutil, es muy evidente. Aunque lo mejor de 1984 no es cómo trata el tema, sino la construcción de la historia, ya que en cuanto a personajes, en cuanto a desarrollo de la trama, creo que esta distopía es una de las mejores que hay. De momento incluso la mejor que yo he leído. Ahora tenemos Un Mundo Feliz. Esta historia es como lo contrario de 1984 en el sentido de que no es para nada evidente, es muy sutil, ya que no sabemos si esto es realmente una distopía o una utopía. Es como muy ambiguo, la gente realmente parece ser feliz, todo está construido para que nadie se cuestione nada, para que nadie esté disconforme, todo parece marchar bien. Si queremos algún placer, si queremos escapar un poco de la realidad, pues tenemos ahí pastillas, tenemos ahí muchas actividades que nos pueden satisfacer al instante y listo. No hay que esperar, no hay que pasar penurias, no hay que pasar hambre, no hay que pasar nada. Y sin embargo, ¿es realmente un mundo en el que quisiéramos vivir? Todo está muy industrializado y parece ser un futuro al que podemos dirigirnos en este momento. Áreas como la ingeniería genética puede llevarnos a algo parecido a lo que se presenta en este libro. Un mundo feliz de verdad que nos hace replantearnos cosas, sobre todo acerca de lo que queremos ser en la vida, de por qué queremos serlo y de en qué consiste realmente la felicidad y si vale la pena ser feliz. Aunque claro, no es lo mismo felicidad que satisfacción y eso también se explora en este libro. Pero en fin, es muy recomendado. Y por cierto, dije que es lo contrario a 1984 y no solo en el sentido de que es sutil, sino en el que no me gustó para nada en cuanto a personajes ni en cuanto a historia. Me parece que ciertos elementos son muy forzados en el sentido de que se siente que las cosas que pasan y las decisiones que toman los personajes suceden simplemente porque tenían que pasar.
pero en cuanto al mensaje es uno de los mejores libros que he leído en toda la vida. Después aquí tengo Rebelión en la Granja, que puede servir como una antesala a 1984. Nos muestra de manera muy interesante lo que es la corrupción, cómo funciona el poder, cómo se corrompe la gente, cómo una buena causa puede irse degradando con el paso del tiempo y conforme llega gente que realmente no le interesa la causa, simplemente le interesa tener poder. Al igual que en 1984 vemos cómo se puede manipular a las personas, cómo las mentiras pueden llevar al pueblo hasta cierto punto, cómo la gente de repente no se pregunta nada, como si alguien repite muchas veces algo, esto puede acabar siendo verdad para muchas personas. Así que considero que es un buen libro para empezar. Puede ser una buena opción antes de leer 1984. Luego tengo Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Este libro yo lo ubico en medio de Un Mundo Feliz y de 1984 porque se ubica como medio de los dos mensajes que nos presentan esos libros que mencioné, ya que aquí se prohíbe bastante lo que es el pensamiento, la creatividad, está todo como muy controlado, al igual que en 1984, pero a la vez tenemos ciertos avances y ciertos elementos que hacen que la gente pueda pensar que está mejor así, que todo es mejor ahora que antes. Y esos son aspectos que podemos ver también en Un Mundo Feliz. Fahrenheit también está muy recomendado. En cuanto a personajes e historia, me gusta más que Un Mundo Feliz, pero en cuanto a mensaje está un poco por detrás. Sin duda, Frankenstein de Mary Shelley fue una obra muy importante en su momento y sigue siéndolo. Es una obra de culto. Es un libro que hay que leer en algún momento de la vida y nos pone a pensar acerca de lo que somos, de qué nos hace ser personas. Con este libro exploramos el limbo entre la vida y la muerte, y gracias a ello podemos ir más allá y tocar temas como lo son la discriminación, el juzgar por las apariencias, y podemos ver que en el mundo los niños, más que todo, porque desde ahí comienza el crecimiento y el aprendizaje, van a dar lo que ellos reciben, y si son tratados mal probablemente terminen desahogándose con otras personas y convirtiéndose en pequeños monstruitos, aunque suene quizá feo. También quiero mencionar La Metamorfosis de Franz Kafka, una novela que es muy conocida también, en la que Gregorio Samsa se despierta como un escarabajo. Y este libro nos hace pensar acerca de la condición de una persona que mantiene un hogar, la condición de explotación en el trabajo, en la familia. Yo creo que muchos nos hemos sentido como un escarabajo a veces cuando despertamos, por diversas razones, y eso hay que entenderlo, porque pasa. Y en esta novela podemos ver los principales problemas del estilo de vida que estamos llevando actualmente. También nos hace empatizar más con la gente que no puede valerse por sí misma, ya sea porque tiene alguna enfermedad, alguna discapacidad, y esto hace que las personas que lo rodean probablemente comiencen a ver a esa otra persona como una carga, simplemente, y dejan de verlo como un familiar, como un amigo. Y creo que son temas muy importantes, por lo cual también hay que leer este libro al menos alguna vez en la vida. No podía faltar El Principito, un libro bastante ligero, bastante cortito, pero que tiene mucha reflexión. Un niño puede leer este libro y quizá no entienda todo lo que quiere transmitir, pero sí lo va a disfrutar de seguro, y un adulto debería leer este libro para que comprenda, no solo para que comprenda, para que recuerde lo que es ser niño y para que nunca deje de serlo. El Principito nos lleva a través de un mundo lleno de contradicciones, pero que realmente tiene un sentido para él que es un niño que ve la belleza en todas las cosas. Y quizá muchas actitudes y muchas cosas que ya están establecidas en el mundo de los adultos, verlos desde el punto de vista de un niño nos hace cambiar completamente la perspectiva, nos hace volver a imaginar, a soñar y a dejar de vivir tan automatizados. El Principito es otra parada obligatoria y me parece un buen comienzo para comenzar a leer libros que inciten a la reflexión. El Nombre de la Rosa de Umberto Eco es una historia que me sorprendió porque es un libro de misterio, hay crímenes, es una abadía, en la época es magnífica y además toca muchos temas fascinantes como lo son la vida en sí, también el sentido para mucha gente que tiene en las creencias. Aquí hay mucho debate teológico más que todo y hay pinceladas de otros pensamientos que son más actuales pero vistos desde la Edad Media. ¿Qué hacía la gente en esa época? ¿Cómo lo hacía? ¿A qué temía? ¿Qué pensaban sobre la muerte, sobre la vida, sobre el pecado? Ya que ellos vivían, ya saben, en sociedades muy religiosas. Así que El Nombre de la Rosa se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Contacto de Carl Sagan es otro libro que me impactó profundamente porque toca muchos temas y lo aborda desde un punto de vista científico, pero a la vez mete personajes que tienen otros puntos de vista. Por ejemplo, hay gente religiosa, hay gente más escéptica, hay de todo un poco. Y exploramos lo que es el origen del universo, la posibilidad de que haya otras civilizaciones en la galaxia, más allá del espacio, más
más allá del universo conocido. ¿Y esos seres cómo serían? ¿Qué tan avanzados serían? ¿A qué punto de desarrollo están? ¿Podremos considerarlos dioses? ¿No son muy diferentes? ¿Podremos comprendernos? ¿Cómo es su lenguaje? En fin, leyendo Contacto me daban crisis existenciales. Me dolía la cabeza de pensar en el origen del universo y en qué había antes de que existiera el universo en sí. También completamente recomendado. Ya terminando, puedo mencionar El retrato de Dorian Gray. Aquí ya no son temas tan profundos como lo es el origen de la vida o del universo, pero mediante el personaje de Lord Henry tenemos unos diálogos exquisitos que nos van a presentar un punto de vista bastante excéntrico para la vida. Y su manera de vivir, su manera de ver las cosas, de verdad nos hacen replantearnos conceptos, nos hacen preguntarnos acerca de si el modo en que vivimos y en el que interactuamos con los demás es realmente el modo en que queremos vivir, o es simplemente el modo en el que estamos acostumbrados de hacerlo. Y es que Oscar Wilde en cuanto a diálogos es una cosa fabulosa. Yo sé que dije que en este video iba a mencionar solamente libros de ficción, pero voy a hacer una pequeña excepción porque es Oscar Wilde. Aquí tengo una recopilación de ensayos y artículos de este gran escritor y me parece oro puro. Esto es una joya. En especial los dos ensayos que se llaman La decadencia de la mentira y El crítico artista, ya que lo más interesante es que están escritos como si fueran un diálogo entre dos personajes, y esto a Oscar Wilde se le da de manera increíble, como vemos en El retrato de Dorian Gray. Si ustedes leyeron este libro, y les gustó esa parte de todo el diálogo que hay, el intercambio de ideas, la exploración de pensamientos, probablemente también les fascine estos ensayos que vienen acá. Porque vean, esto es puro diálogo, es un ensayo camuflado de diálogo entre personajes. Es Oscar Wilde hablando consigo mismo. Y es que Oscar Wilde tiene ideas muy locas y dice cosas además muy raras. Cosas que no se pueden sacar de contexto porque no tendrían sentido. Por ejemplo, él dice: la crítica elevada es más creadora que la creación. Y el final principal del crítico es ver el objeto tal como no es en realidad. O en otra parte, un personaje dice: a mi entender, un crítico debe ser ante todo imparcial. Y otro le contesta: no. Imparcial no. Un crítico no puede ser imparcial en el sentido ordinario de la palabra. ¿Esto qué sentido tiene, por favor? Luego dice el personaje de antes: el crítico en todo caso será razonable, ¿verdad? ¿Razonable? Hay dos maneras de no amar el arte, Ernest. Una manera consiste en no amarlo, la otra en amarlo razonablemente. Más adelante la otra persona le dice: pero al menos el crítico será sincero. Un poco de sinceridad es peligroso y una gran sinceridad es absolutamente fatal. ¿Qué sentido tiene esto? Entonces, según Oscar Wilde, el crítico debe ser irrazonable, parcial y mentiroso. ¿Pero esto tiene algún sentido? No, no lo tiene. Pero es que eso es lo bonito de Oscar Wilde. Él nos va argumentando cosas y haciendo un uso tan ingenioso de las palabras que al final termina en cosas contradictorias, pero que si seguimos todo lo que él nos planteó, tienen sentido. Sacándolas de contexto van a parecer algo absurdo. Por eso, si ven alguna frase de Oscar Wilde sacada de contexto, no le hagan caso, porque no la van a entender, porque va a ser contradictoria. Lo maravilloso es ver cómo él nos va convenciendo de algo que a primera vista parece contradictorio, pero que si seguimos su hilo de pensamiento vemos que realmente tiene razón. O quizá veamos que no tenga razón, porque hay otra cita muy interesante que dice lo siguiente. El personaje le dice: creo haberle hecho a usted todas mis preguntas, tengo pues ahora que admitir... Y el otro le contesta: no diga usted que está de acuerdo conmigo. Cuando una persona está de acuerdo conmigo, presumo que debo estar equivocado. Simplemente Oscar Wilde. Pero bueno, con este libro cierro esta lista. Estaría muy agradecido si me comentan libros que ustedes creen que inciten también a la reflexión. Y sería todo por ahora. Creo que he salido ya demasiado en cámara estos días. Tengo que pasar unos 6 meses sin salir en cámara para que todo vuelva a equilibrarse. Por cierto, hace poco un canal llamado Ese tipo con un libro me tagueó. Y yo no suelo hacer tags porque me da mucha pereza, pero la pregunta que hizo me pareció muy interesante. Y es: ¿en qué me baso yo para elegir un libro? Y la verdad es que lo estaba pensando mucho y hice un gráfico y todo porque me puse a hacer un análisis de mí mismo y de mis pensamientos y salió esto. Es un gráfico completamente riguroso y exacto, por supuesto. Pero al verlo me doy cuenta de que realmente necesito leer más libros que me llamen la atención por lo que prometen y no simplemente por el autor o porque sea un libro recomendado o ya muy conocido. Ese va a ser mi objetivo de este año. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Comenten, como ya les dije, si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están. Recomiéndame más libros y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.